vamos a tener una miniserie que se llama La Biblia y la Sexualidad, y la idea es que de manera esporádica, de vez en cuando, cada vez que tengamos una pausa, pues podamos meditar en este tema que es tan importante. Entonces, habiendo dicho eso, yo les invito a que me acompañen con su Biblia a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Vamos a hacer lectura del texto y después vamos a orar. Dice la palabra de Dios: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como acabamos de ver en este versículo de Primera de Corintios, una de las metas que nosotros tenemos como creyentes es glorificar a Dios en todas las cosas. Es decir, debemos procurar agradar a Dios en todo cuanto hagamos. Eso incluye actividades deportivas, incluye actividades familiares, laborales, personales, y para sorpresa de muchos, también incluye el sexo. Iglesia, los creyentes debemos glorificar a Dios aún en la intimidad sexual. Ahora, yo sé que eso suena un poquito extraño, y si usted viene por primera vez le va a sonar todavía más extraño. Es más, yo creo que algunos de ustedes están preguntando: pastor, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con el sexo? ¿Qué tienen esas cosas en común? Y por otro lado, ¿por qué vamos a hablar de eso en la iglesia? Bueno, permítanme responder esas dos preguntas de la siguiente manera. En primer lugar, el sexo tiene mucho en común con la gloria de Dios, porque Dios es el creador del sexo. El sexo y la gloria de Dios tienen mucho en común porque Dios es el creador del sexo. Observe lo que dice Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36 nos dice: porque todas las cosas, o sea, fuera de esas cosas no hay nada, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Mis hermanos, el Señor creó todas las cosas para Él y para su gloria, y eso incluye la sexualidad. Así que el sexo y la gloria de Dios tienen todo que ver, tienen mucho en común. En segundo lugar, vamos a hablar de este tema en la iglesia, porque la Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto. La Biblia tiene mucho que enseñarnos al respecto. Amados, como lo vamos a ver a lo largo de esta miniserie, la Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. Por lo tanto, no hay que escandalizarnos. Hay personas que de pronto escuchan la palabra sexo desde el púlpito y se escandalizan, como que se ponen nerviosas, ¿verdad? Pero no debe ser así. Antes bien, deberíamos estar atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. Ahora, también es bueno resaltar que si la Biblia habla de la sexualidad, es porque es un tema importante, pero además es un tema que nos compete a todos. No importa si somos casados o solteros, no importa si somos niños, jóvenes o adultos. Cualquiera que sea la etapa en la que usted se encuentre, usted debe tener una perspectiva bíblica del sexo. Voy a repetir eso. Cualquiera que sea la edad en la que usted se encuentre, la etapa en la que usted esté, usted necesita una perspectiva bíblica sobre el sexo. ¿Por qué? Porque el pecado sexual no discrimina a nadie. El pecado sexual hoy en día ataca a niños, ataca a jóvenes y adultos.
Así que el punto es este: si el pecado no discrimina a nadie, ¿por qué la enseñanza bíblica sí debería hacerlo? Hermanos, debemos reconocer que todos, independientemente de cuál sea nuestro estado civil o independientemente de la edad que tengamos, todos necesitamos aprender de este tema, porque todos podemos ser tentados en esta área, no importa la edad que tengamos. En resumen, iglesia, la intimidad sexual debe ser algo que glorifique a Dios, y la Biblia nos enseña a cumplir esa meta. Habiendo dicho esto a manera de introducción, vamos a darle paso al primer tema de esta miniserie. El primer mensaje se titula La sexualidad y uno de sus propósitos. La sexualidad y uno de sus propósitos. Entonces quiero empezar con una pregunta, no me respondan, la idea es que usted interiorice allí su respuesta, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál creen ustedes que es el propósito del sexo? Piénsenlo por un momento, ¿qué fin tiene? ¿Cuál podría ser? Piensen en otras actividades que usted realiza. ¿Para qué trabaja? Bueno, usted tiene una respuesta para eso, ¿cierto? Si usted va a hacer deporte, ¿por qué hace deporte? Usted tiene una respuesta para eso. Toda actividad tiene un fin. Y el sexo evidentemente es una actividad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es su propósito? Bueno, encontramos diferentes respuestas. Algunos dicen que el propósito del sexo es el placer, pasarla bien, tener un buen rato. Otros dicen que el propósito del sexo es quitarse el estrés. Algunas mujeres podrían decir que el propósito es el dolor de cabeza. Escuchan esa palabra y les duele la cabeza. Otros podrían pensar que el propósito del sexo es manipular a su pareja para conseguir lo que desean. Otras personas más conservadoras podrían decir que el propósito de la sexualidad es tener hijos. Y así podríamos hacer una larga lista de respuestas. Sin embargo, como estamos en la iglesia y consideramos que somos cristianos, nosotros deberíamos pasar esa pregunta por el filtro de las Escrituras. Así que si nos preguntan qué propósito tiene el sexo, lo que deberíamos preguntarnos a nosotros mismos también es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es el objetivo del sexo según la palabra de Dios? Bueno, hace un momento en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, nosotros dijimos o leímos más bien que todo cuanto hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, y eso incluye, por supuesto, el sexo. Así que de manera muy general podríamos decir que el objetivo, el propósito de la sexualidad es la gloria de Dios. Sin embargo, en esta mañana yo quiero llevarlos un poquito más allá, ir un poco más profundo en este tema. Mi propósito con el sermón de esta mañana es persuadirlos y convencerlos de que el sexo fue diseñado por Dios como una forma de conocer a Cristo más plenamente. Y veo sus caras así como, ¿qué? Yo quiero persuadirlos en esta mañana de que el sexo fue diseñado por Dios como una forma de conocer a Cristo más plenamente. Ahora, como yo sé que esto puede sonar confuso, yo voy a dedicar buena parte de esta enseñanza a explicar esas palabras. Vamos a desmenuzar esta idea poco a poco. Así que iniciemos. Según Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios creó a los seres humanos a su imagen. Varón y hembra los creó, dice el versículo. Y al hacernos varón y hembra, el Señor nos creó con la capacidad de sentir un intenso placer sexual. El Señor en su voluntad nos creó con placeres
sexuales. Y ese placer, valga la aclaración, debe ser disfrutado solo dentro del vínculo matrimonial. De eso vamos a hablar en el segundo tema de la serie, yo creo que en unos 20 días. Ahora bien, uno de los objetivos, no el único, sino uno de los objetivos de la sexualidad es crear un lenguaje y unas imágenes que pudieran mostrarnos de manera gráfica cómo es la relación de Dios con su pueblo y nuestra relación con Él. En palabras sencillas, a través del lenguaje de la sexualidad, Dios nos ayuda a comprender cómo es la relación que Cristo tiene con su pueblo y cómo es nuestra relación con Cristo. Por ejemplo, la Biblia utiliza el lenguaje y las imágenes sexuales para describir cómo es nuestra relación con Dios cuando somos fieles a Él y cuando somos infieles a Él. Y permítame mostrarle esto a través de la Biblia. Acompáñeme al libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Ahora, sin sonrojarse, yo le invito a que usted observe cómo se describe aquí la relación que Dios tiene con su pueblo Israel. En este pasaje Dios está hablándole a la iglesia, a la congregación del Antiguo Testamento. Ahora, no voy a hacer una predicación expositiva del objetivo de Ezequiel 16, pero sí vamos a ver cómo aquí Dios utiliza este lenguaje y estas imágenes sexuales para mostrarnos cómo es nuestra relación con Él como su pueblo. Así que vamos a leer Ezequiel 16, versículo 4 al 8. Y voy a leer la Nueva Versión Internacional, porque es una versión que utiliza un lenguaje más contemporáneo, para que usted entienda mejor el calibre de las palabras que se usan aquí. Ezequiel 16, del versículo 4 al versículo 8. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni te mostró compasión brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo, crece como planta silvestre. Tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer. Y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Hermanos, quien está hablando en este pasaje es Dios. Dios está hablándole a su pueblo y según el contexto de este capítulo, Él está exhortando a Israel. Él está llamándole la atención. Y en medio de esta exhortación que Dios le está haciendo a Israel, Él les recuerda su historia. Él les trae a memoria que ellos eran una nación insignificante, una nación despreciada, eran como un bebé recién nacido, a punto de morir, completamente abandonado, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pasaje nos dice que Dios tuvo misericordia de ellos, les dio vida y con el paso del tiempo los hizo su pueblo. En otras palabras de la alegoría, los tomó como su esposa. Hizo alianza con ellos, es decir, entró en pacto con ellos. Y así mismo, hermanos, es nuestra historia con Dios. Si tú eres un verdadero creyente, tú puedes tener la certeza de que así como Dios eligió a Israel, también te eligió a ti. Así como Dios le dio vida a su pueblo,
también te dio vida a ti. Y sobre todo, así como Dios hizo de Israel su pueblo, si tú eres creyente, te ha hecho parte de la iglesia, que según Efesios 5 es su esposa. Entonces noten cómo a través de este lenguaje y de estas imágenes sexuales podemos entender de manera sencilla cómo es la relación de Dios con su pueblo y nuestra relación con Él. Pero el texto no termina ahí. El Señor prosigue con esta imagen. Observe los versículos 13 al 16. Ezequiel 16 del 13 al 16. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa, te sobraban cualidades para ser reina. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama te prostituiste. Sin ningún pudor te entregaste a cualquiera que pasaba. Con tus vestidos te hiciste aposentos idolátricos de vistosos colores y allí te prostituiste. Algo nunca visto. Note cómo a través de estas imágenes y de este lenguaje el Señor nos retrata la infidelidad de Israel. Y lo que vemos aquí es que el pueblo, por el contexto histórico, lo que vemos es que el pueblo se había ido detrás de otros dioses. El pueblo se había apartado de Dios y había seguido la idolatría. Había seguido a otros dioses diferentes al único Dios verdadero. Y esta situación es representada en esta imagen como la imagen de una ramera. ¡Qué imagen tan fuerte! Muy fuerte. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor a través de este lenguaje tan fuerte? Pues mis hermanos, que nuestro pecado es grave. Nuestro pecado es altamente ofensivo ante los ojos de Dios. Piense en esto por un momento. ¿Cómo se sentiría usted si su pareja, si la tiene y si no la tiene, imagíneselo? ¿Cómo se sentiría usted si su pareja hiciera lo que Dios está describiendo en esta alegoría? ¿Cómo se sentiría usted? Ofendido, humillado, furioso. Bueno, hermanos, cuando el pueblo de Dios deja a Cristo para irse detrás de otros ídolos, ya sea dinero, ya sea poder, ya sea política, ya sea otros deseos o otras pasiones, así se ve delante de Dios. Como una ramera infiel que ofende al Señor. Por lo tanto, hermanos, nuestro pecado delante de Dios no es cualquier cosa. Y a través de esta imagen sexual podemos ver cuán grande es nuestro pecado ante el Señor. Pero no solamente podemos ver eso, podemos ver que Dios juzga severamente nuestro pecado. Observe el juicio que Dios desata sobre Israel. Ezequiel capítulo 16, versículo 35 al 38. Dice, bueno, no, se me olvidó leer unos pasajes anteriores, pero los voy a pasar por alto. Pero dice así, Ezequiel 16 del 35 al 38. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente. Has expuesto tus vergüenzas y exhibido tu desnudez al fornicar con tus amantes y con tus malolientes ídolos. A estos les has ofrecido la sangre de tus hijos.
Por tanto, reuniré a todos tus amantes, a quienes brindaste placer, tanto a los que amaste como a los que odiaste. Los reuniré contra ti de todas partes y expondré tu desnudez ante ellos, y ellos te verán completamente desnuda. Te juzgaré como a una adúltera y homicida, y derramaré sobre ti mi ira y mi celo. En este pasaje es claro que nuestro pecado no solo ofende a Dios, sino que nos muestra su ira y su juicio. Él iba a tomar represalias contra su esposa infiel y serían represalias justas. Y finalmente lo hizo. Dios castigó a su pueblo. Los envió al exilio a través de otras naciones como Babilonia y Siria. Y eso nos enseña que Dios nos disciplina por nuestros pecados. Dios nos disciplina por nuestros pecados. Al que Dios ama, Dios disciplina. Y hay otro pasaje que salté porque es muy fuerte, porque él dice que ella no era que le pagaran por prostituirse, sino que ella le pagaba a sus amantes para que se acostaran con ella. Entonces lo que desata el juicio de Dios es esto: ellos se han entregado al pecado de una manera absoluta y Él va a disciplinar a su pueblo. Sin embargo, ese no es el final de la historia. Israel fue disciplinado, Israel fue castigado, pero no exterminado. Dios tenía un plan para reconciliar a su esposa consigo mismo. Observe lo que dice Ezequiel capítulo 16, versículos 59 al 60. Y luego versos 62 al 63. Dice: así dice el Señor omnipotente: te daré tu merecido, porque has menospreciado el juramento y quebrantado la alianza o el pacto. Sin embargo, yo sí me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu infancia, y estableceré contigo una alianza eterna. Verso 62. Yo estableceré mi alianza contigo y sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que has hecho, tú te acordarás de tu maldad y te avergonzarás, y en tu humillación no volverás a jactarte, lo afirma el Señor de los ejércitos. Iglesia, una de las cosas más admirables que podemos ver es la imagen de una persona traicionada perdonando la infidelidad de su pareja. Muchas personas piensan que perdonar la infidelidad es un gesto de ignorancia o es un gesto de necedad, pero aquí vemos a Dios perdonando a su pueblo infiel, prometiendo perdón al pueblo que lo había ofendido grandemente. Hay un caso, no voy a decir nombres, pero es el caso de una persona conocida. Él fue uno de los líderes que sembró el evangelio en mi vida de una forma maravillosa, y él estaba allí cuando nosotros estábamos en Suba. Y era un hombre que amaba la palabra, un hombre que discipulaba a su esposa. Él nos contaba que cuando ellos eran novios, él hacía estudios bíblicos con ella. Cuando había momentos difíciles a causa de la personalidad de su esposa, uno podía ver cómo este hombre la defendía a capa y espada. Y él plantó una iglesia hace mucho tiempo, plantó una iglesia en Suba. Dios lo ha respaldado, pero lastimosamente su esposa le fue infiel con un joven de la iglesia. Y él se enteró de todo esto, y una de las cosas, no me lo dijo a mí, creo que se lo dijo a mi suegro alguna vez, es que él no la iba a echar de su casa porque él había hecho un pacto con ella. Delante de Dios ellos habían hecho un pacto y él iba a cumplir ese pacto. Lastimosamente, pues al parecer ella no dio muchos signos de arrepentimiento con el tiempo, y bueno, en ese caso ya
pues Dios permite el divorcio. Pero aquí vemos a Dios haciendo algo similar con su pueblo. Su pueblo infiel, su pueblo que lo había ofendido grandemente, se había entregado a la idolatría. Y a través de estas imágenes de infidelidad tan crudas, el Señor nos muestra el tamaño de su amor, el Señor nos muestra el tamaño de su perdón y su fidelidad al pacto que hizo con Israel. Él dijo, ustedes rompieron el pacto, pero yo no lo voy a romper. Yo no lo voy a romper. Yo perdonaré sus pecados. Yo haré un nuevo pacto. Hermanos, no hay nada más impresionante que ver a Dios perdonando a su pueblo infiel. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto plenamente? ¿Cuándo se cumplió este perdón de pecados? ¿Cuándo se cumplió esta limpieza del pecado del pueblo de Dios? En Cristo, en el nuevo pacto con la iglesia. Él perdonó nuestros pecados. La deuda de la esposa ramera fue pagado con la sangre de Cristo. Y lo más maravilloso de todo esto es que Cristo sigue limpiando a su iglesia a través de su palabra. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Note cómo a través de esta imagen matrimonial, de este lenguaje de amor entre pareja, Dios nos muestra que a través de Cristo, Él nos redime y nos limpia de nuestros pecados. Jesucristo confirma y adquiere el gozo eterno de nuestra relación con Dios. De esta manera, esposos, es como ustedes tienen que amar a sus esposas. ¿Se dan cuenta el tipo de amor tan grande y misericordioso que vemos aquí? Y esto nos muestra que los creyentes estamos en una relación especial con el Señor. Una relación que la Biblia describe como pactual, como un matrimonio. Y esta gran unión va a alcanzar su plenitud en la eternidad, como lo dice Apocalipsis 19:9, en las bodas del Cordero. En otras palabras, hermanos, la iglesia de hoy es como una novia en espera. Está esperando el día en que pueda llegar a la completa comunión con Cristo. Así que, amados, Dios nos creó como seres sexuales para que a través de estas imágenes poderosas pudiéramos entender un poco cómo es nuestra relación con Dios. Dios nos hizo sexuales para que Él pudiese ser conocido más profundamente. Por tanto, amados, no debemos usar la sexualidad de manera inapropiada. El adulterio, la fornicación, las fantasías ilícitas, la masturbación, la pornografía, el comportamiento homosexual, las violaciones, el abuso sexual de niños, el bestialismo, el exhibicionismo y todas las demás cosas distorsionan el conocimiento de Dios. O por decirlo de otra forma, el sexo no fue creado para sustituir a Dios, sino para dirigirnos a Él. Así que, iglesia, nuestra sexualidad nos hace conscientes de la relación que tenemos con Dios por medio de estas imágenes que Él nos muestra en estos pasajes. Podemos ser conscientes a través de estas imágenes de cuán grave es nuestro pecado, de cuán grande es el amor de Dios, de cuán grande es el perdón de Dios, pero también de cuán justo es al juzgar nuestro pecado. Y además de esto, a través de estas imágenes,
podemos ver el gran Salvador que tenemos. El gran Salvador que tenemos. Alguien alguna vez daba una alegoría, no recuerdo si fue en un libro, pero decían algo así: Dios no escogió a la mejor novia, sino que se fue al barrio más oscuro y eligió la peor de todas para ser suya. Y ahí estamos nosotros, siendo limpiados, santificados y purificados por el amor de Cristo. ¡Qué gran Dios tenemos! ¡Qué gran Dios tenemos! En conclusión, el sexo fue diseñado por Dios como una forma de conocer a Cristo más plenamente. Ahora bien, a manera de aplicación, yo quiero decirles algo más. Si a través de el lenguaje sexual nosotros podemos conocer a Cristo más plenamente, también conocer a Cristo plenamente protege nuestra sexualidad. Entonces, por un lado, la sexualidad es un lenguaje que nos ayuda a conocer a Cristo más plenamente, pero conocer a Cristo más plenamente, ¿qué protege? Nuestra sexualidad. Iglesia, como se los dije al principio, hay muchos niños, jóvenes y adultos siendo atacados en esta área de la sexualidad. Por ejemplo, hablando solamente de un tema, porque no es el único, la pornografía ha invadido los celulares, ha invadido los computadores, las tablets. El cine y la televisión cada vez tienen un mayor contenido sexual. La publicidad de cualquier marca de producto utiliza el sexo como un lenguaje para sumar clientes. Por ejemplo, hoy podemos ver un comercial de un desodorante que tiene un contenido sexual. Y realmente no sé qué hay en común entre una axila y la sexualidad, pero las personas utilizan el sexo como una estrategia de mercadeo. Así que nosotros todo el tiempo estamos expuestos a un lenguaje sexual. Y no es un lenguaje sexual como el que acabamos de leer en el libro de Ezequiel. No es un lenguaje que se use para que comprendamos mejor cómo es nuestra relación con Dios. Más bien es todo lo contrario. Es un lenguaje que busca la lujuria y las pasiones pecaminosas. Entonces, ante todo esto, nosotros, los creyentes, debemos preguntarnos, ¿cómo nos protegemos? Si estamos tan expuestos a estos pecados, ¿cómo nos vamos a proteger? Bueno, la respuesta es conociendo más a Cristo. Conocer más a Cristo protege nuestra sexualidad. Y esto despierta muchas preguntas. Por ejemplo, si conocer a Cristo protege nuestra sexualidad, entonces explíquenos, pastor, ¿por qué hay tantos teólogos, tantos pastores y tantos sacerdotes cometiendo pecados sexuales? Si ellos tienen tanto conocimiento sobre Cristo, ¿por qué algunos de ellos están sumergidos en pecado? Bueno, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Estas personas están estancadas en su pecado sexual porque no conocen a Cristo. O por lo menos no lo conocen como deberían. Mis hermanos, muchas personas tienen mucho conocimiento bíblico. Tienen conocimiento teológico. Sin embargo, debemos estar claros en algo. Almacenar conocimiento bíblico en nuestras mentes no necesariamente significa que conocemos a Jesús. Almacenar conocimiento doctrinal en nuestras mentes no es sinónimo de conocer a Cristo. Y permítame una vez más mostrarle esto desde la Biblia. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 21. Aquí está hablando Dios a su pueblo. Yo te haré mi esposa para siempre,
y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces ¿qué? Conocerás al Señor. Quisiera explicar la connotación de la palabra conocer, pero yo creo que alguien puede salir loco y puede hacer conjeturas cerradas. Así que solamente veamos lo siguiente. Una vez más vemos que Dios está hablándole a su pueblo por medio de un lenguaje alegórico que usa imágenes ¿qué? Sexuales, unas imágenes que corresponden a la sexualidad. Y si notan el final del pasaje dice, y entonces conocerás al Señor. Ahora, yo quiero que usted esté completamente seguro de algo. Cuando Dios dice aquí conocer, no se está refiriendo a un conocimiento intelectual. Esta palabra no se refiere simplemente a tener un vago conocimiento de Dios. Lo que el profeta Oseas nos está queriendo decir es que debemos conocer a Dios como un amante enamorado, no como un erudito. Cuando estudiamos la Biblia no estamos estudiando a un científico que está sentado en una silla fumando pipa. Cuando estudiamos la Biblia estamos conociendo a un Dios glorioso, a un Dios que nos ama, y eso debe impactarnos y eso debe conmovernos hasta lo profundo del ser. Ahora, no estoy diciendo que el conocimiento no importe. No estoy diciendo que el conocimiento no tenga validez. Porque muchas personas utilizan ese argumento para no estudiar la Biblia y simplemente vivir de emociones. Pero no es eso lo que estoy diciendo. Déjenme explicarles lo que trato de decir de la siguiente manera. Ustedes pueden conocer mucho acerca del Evangelio. Pueden tener mucha información acerca de él, cuáles son los pasajes que lo explican, pero si lo que sabe del Evangelio a usted no lo ha quebrantado, si lo que sabe del Evangelio no lo ha conmocionado y no lo ha llevado a arrepentirse de sus pecados y no lo ha llevado a amar a Dios, entonces usted no conoce a Cristo. Iglesia, el Evangelio y el estudio de la Biblia no son ejercicios académicos. Todo lo contrario, la verdad bíblica acerca de Cristo debe llevarnos a ser cristianos apasionados. Estudiamos la Biblia y creemos el Evangelio porque queremos conocer a Dios. Hubo un gran predicador de la historia que ahora mismo a George Whitefield. Y George Whitefield, cuando predicaba, era muy histriónico. Y muchos decían que fingía y que actuaba en el púlpito. Pero una vez George Whitefield dijo, yo no soy un actor. Cuando yo predico, de verdad estoy emocionado, porque yo predico verdades. Y esas verdades me emocionan, me apasionan. Así que lo mismo debe suceder. No se trata solamente de estudiar la palabra de Dios y tener más conocimiento, sino que lo que yo sé acerca de Él me emociona, me mueve. Y como lo dije hace un momento, conocer a Dios de manera apasionada protege nuestra sexualidad. Conocer a Dios es el camino a la pureza, o por decirlo de otra forma, el conocimiento de Cristo hace que las pasiones poderosas de mi cuerpo queden bajo el dominio de la pureza, la verdad y el amor. Conocer a Cristo hace que las pasiones de mi vida queden dominadas bajo su señorío. Y voy a mostrarles esto a través de 2 versículos. Noten cómo en estos 2 pasajes se nos enseña que conocer a Dios protege nuestra sexualidad. Primer pasaje, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa,
sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Qué hacen aquellos que no conocen a Dios? Están entregados a la inmoralidad sexual. No controlan su cuerpo. No lo controlan de una manera santa y honrosa. Se dejan llevar por sus malos deseos. Pero los que conocen a Dios, ¿qué hacen? Se apartan de estas cosas. ¿Por qué? Porque el haber conocido a Cristo protege su sexualidad. Segundo pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Primera de Pedro 1, 14 al 15. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. ¿Quién los llamó? Yo quiero que noten algo en estos versículos. Lo primero que Pedro le dice a la iglesia es que no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Y cuándo es ese antes? Cuando vivían ¿en qué? En ignorancia. Es decir, en una época de sus vidas ellos vivían amoldados a los malos deseos porque no conocían a Cristo. No conocían a Dios, eran ignorantes con respecto al Evangelio. Sin embargo, ahora los que conocen a Dios, ahora son hijos de Dios. Y Pedro les dice, apártense de sus pasiones. Más bien deben ser santos en todo lo que hagan. Y eso empata perfecto con hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Así que, iglesia, lo que aprendemos de estos dos versículos es que toda corrupción sexual, todo pecado sexual, oscurece el verdadero conocimiento de Cristo. Pero el verdadero conocimiento de Cristo sirve para evitar la corrupción sexual. La mejor manera de proteger nuestra sexualidad, la sexualidad de nuestros hijos, la sexualidad de nuestra pareja, la sexualidad de nuestra familia, es conociendo más a Jesús. En Cristo nuestra sexualidad está segura. Así que, iglesia, yo les motivo a que conozcan a Cristo a través de su palabra. Yo les motivo a que conozcan a Cristo a través de un estudio juicioso de la Biblia. Y no para ser más intelectuales, sino porque toca estudiar para hacer una iglesia sana. No, estudien la Biblia de manera apasionada para conocer a su Salvador, aquel que los ha perdonado de sus pecados. Sumérjanse en las Escrituras y amen al Señor con cada verdad que aprendan de Él. Las tres cosas que vimos en el seminario: simplicidad, Trinidad y autoexistencia. Esas verdades no son más que motivos para conocer al Señor y amarlo más. Todo lo que hacemos para tratar de entender más la Biblia tiene un solo objetivo: queremos conocer a Dios. En conclusión, hermanos, la sexualidad fue diseñada para conocer a Cristo más plenamente, y conocer a Cristo plenamente protege nuestra sexualidad. ¿Cómo está tu sexualidad ante los ojos de Dios? ¿Cómo es tu relación con el pecado sexual? ¿Tu sexualidad es para la gloria de Dios